En este vasto y complejo escenario de profecía, el año 2024 emerge no como un simple hito, sino como una encrucijada de extremos, donde dos íconos distantes en el tiempo y Nostradamus y Baba Vanga proyectan sus sombras sobre el presente y separados por siglos y continentes. Ambos estaban marcados por una habilidad sobrenatural para vislumbrar el futuro, un don que no solo desafió al tiempo sino que fascinó e intrigó a generaciones. Nostradamus, el misterioso astrólogo del Renacimiento francés, y Baba Vanga, el enigmático místico ciego de los Balcanes, dejaron un legado de visiones inquietantes y mensajes codificados. Sus palabras, envueltas en misterio, resuenan con un peso que se resiste al análisis racional, especialmente a medida que nos acercamos a 2024. Aquí nos proponemos sondear las profundidades de estas predicciones, escudriñar los signos y símbolos que nos dejaron. ¿Será que, en medio de la agitación del siglo XXI, sus palabras ya han comenzado a materializarse? Comencemos por la figura de Nostradamus, cuyo aura enigmática persiste a través de los siglos. Nacido en diciembre de 1503, Nostradamus dejó el sello de su genio en 1555, cuando publicó Les Prophéties, una obra que parecía destinada a tener eco a través de los tiempos. Esta colección de más de 900 cuartetas es un mosaico de imágenes misteriosas, palabras codificadas y alusiones que parecen trascender el tiempo. Es casi imposible negar que sus predicciones estuvieron entrelazadas con momentos clave de la historia, desde el ascenso de Napoleón hasta las devastadoras guerras mundiales, pasando por la trágica muerte de la princesa Diana y los impactantes acontecimientos del 11 de septiembre. En sus cuartetas, Nostradamus sugiere una guerra naval. La cuarteta no es solo enigmática, exuda una tensión subyacente, como si sus palabras fueran una especie de advertencia para el futuro. La gran batalla naval, dice, el adversario palidece de miedo aterrorizando al gran océano. Un fragmento poético que ha sido diseccionado por innumerables mentes a lo largo de los siglos. Muchos estudiosos ven estas palabras como un oscuro presagio para nuestros tiempos. El término adversario rojo se asocia a menudo con naciones comunistas o socialistas, y China emerge como el principal sospechoso debido al color simbólico rojo que impregna su identidad nacional. Y a medida que se intensifican las tensiones geopolíticas, crece la inquietud ante la posibilidad de una confrontación naval a gran escala. Sin embargo, la mención de palidecer de miedo sugiere que, incluso frente al poder, el miedo y la vacilación pueden manifestarse de maneras inesperadas, añadiendo un elemento de suspenso al ya volátil tablero global. Evoca una sensación de perturbación en el ámbito marítimo global. Cuando habla del gran océano con admiración, parece captar no solo un posible escenario para este conflicto, sino también el miedo colectivo que lo acompaña, reflejando las ansiedades contemporáneas sobre la seguridad y el control de los mares. Surge como un foco probable de estas tensiones. Los reclamos territoriales de China, las disputas sobre islas artificiales y la creciente presencia militar de la armada más grande del mundo, combinados con la libertad de operaciones de navegación de Estados Unidos, pintan un panorama potencialmente explosivo. Es un caldero a punto de desbordarse. Las interpretaciones de esta gran batalla naval sugieren que puede presagiar un choque monumental entre potencias globales, haciéndose eco de luchas pasadas que moldearon el destino del mundo, como las grandes batallas navales de la Segunda Guerra Mundial o los tensos enfrentamientos de la Guerra Fría. En medio de todo este caos potencial, la pregunta sigue siendo: ¿Nostradamus realmente vio el futuro o simplemente proyectó los ciclos repetitivos de la historia humana? De hecho, sus cuartetas son como espejos que nos obligan a mirar el pasado y el presente, entrelazándose con nuestros miedos sobre lo que está por venir. Incluso sin respuestas claras, sus predicciones continúan persiguiéndonos, señalando posibilidades que, aunque inciertas, no pueden ignorarse. Al acercarse al denso e inquietante universo de las profecías de Nostradamus, especialmente en lo que respecta a la seguridad marítima y las tensiones geopolíticas, resulta casi imposible ignorar la constante reverberación de sus predicciones sobre el potencial de un conflicto inminente. El mar de China Meridional, lleno de disputas y reivindicaciones territoriales, emerge como un escenario que materializa la amenaza de futuras colisiones. Con cada maniobra, con cada barco estratégicamente colocado, parece que la trama de la historia se repite,
mientras los ecos de las palabras de Nostradamus resuenan con inquietante precisión. Pero Nostradamus no se quedó ahí. Profundizó aún más en el corazón de la historia, dirigiendo sus ojos proféticos a la propia Iglesia Católica, institución que, desde sus inicios, ha sido testigo tanto de sus glorias como de sus caídas. Escribió sobre un cambio inminente en el papado y esta visión no podría ser más oportuna. Académicos y entusiastas de todo el mundo se han centrado en una de sus cuartetas más controvertidas, donde habla de la muerte de un anciano pontífice. Será elegido un romano muy anciano, de buena edad, será menos eficaz en sus funciones, pero ocupará el cargo durante mucho tiempo. Aquí, cada palabra vibra con un aura de inevitabilidad. A los ojos de muchos, esta cuarteta parece arrojar una sombra sobre el papado de Francisco. El Papa, ya de edad avanzada y debilitado por problemas de salud, se convierte en blanco de incesantes especulaciones. ¿Nostradamus vio su fin? ¿Será 2024 el año en el que el Vaticano, con sus secretos e intrigas, verá reunirse nuevamente el cónclave bajo las bóvedas del poder y de la fe? Las palabras "un romano de buena edad" sugieren un retorno a la tradición. Un papa italiano, tal vez, un hombre con vigor, pero también con los desafíos de su tiempo. No se trata solo de sustituir una figura por otra. Es la institución la que tiembla en sus cimientos. Incluso con la posibilidad de un largo pontificado, Nostradamus nos advierte que el nuevo papa enfrentará profundas dificultades, luchas internas y fuerzas opresivas. Quienes lo rodean lo confrontarán, lo desafiarán y tal vez incluso lo debilitarán. Aún así, su presencia perdurará y no podemos olvidar que, en la historia de la Iglesia, las transiciones papales siempre han estado marcadas por la tensión. Cada papa carga con la carga de siglos de tradición mientras intenta guiar al rebaño a través de aguas cada vez más turbulentas. Las reformas internas, los escándalos y la lucha constante por mantener la relevancia en un mundo moderno que parece alejarse de viejos dogmas forman el telón de fondo de esta transición. Y Nostradamus, con su mirada lejana, parece haber captado estas vibraciones. Aún más aterradoras son sus predicciones sobre catástrofes climáticas. En una época donde la naturaleza ya no obedece a las estaciones, donde los océanos devoran tierras y las sequías castigan a las naciones, sus palabras parecen perseguirnos como un fantasma que no podemos evitar. Habló de inundaciones, hambrunas, calamidades naturales que erosionan los cimientos de la civilización. Y ahora, mientras miramos las olas furiosas y el cielo ennegrecido, no podemos evitar sentir que estamos viviendo el preludio de un desastre que él, hace mucho tiempo, había predicho. Hay un tono inquietante en sus visiones, como si nos advirtiera que la naturaleza, tan brutal como impredecible, todavía tiene mucho que mostrarnos. En un contexto donde las predicciones se convierten en pesadas sombras sobre la realidad, nos adentramos en lo que Nostradamus anunció hace siglos, un presagio que ahora parece hacer eco de manera inquietante en el presente. Habló de momentos en que la tierra se secaría hasta el punto de formar profundas grietas, mientras las aguas se agitarían con furia implacable. La imagen que nos llega es la de una tierra casi asfixiante que ya no reconocemos, donde el hambre se propaga como un veneno lento e invisible, exacerbado por olas pestilentes que destruyen los cimientos de la vida. Todo ello con la cruel precisión de quien, tal vez, vio el futuro en sus peores momentos. Nostradamus, con su capacidad de condensar el horror del mundo en breves versos, sugería que la tierra se volvería cada vez más seca, en un continuo e implacable deterioro. Para muchos académicos, no es difícil ver en estas palabras la realidad que enfrentamos ahora. Temperaturas en aumento, climas cambiantes, sequías más severas de lo que jamás imaginamos posibles. No es una idea vaga, es una realidad tangible. Zonas agrícolas enteras podrían desaparecer, convertidas en desiertos inhóspitos, mientras que el agua de este recurso vital se vuelve cada vez más escasa. Y luego mencionó las grandes inundaciones. Esta no es una simple inundación temporal. Es algo mucho más grande, mucho más devastador. Quizás predijo lluvias interminables, el derretimiento de los glaciares y el aumento de los océanos, antes en calma, para tragarse todo a su paso. Las inundaciones ya no son un acontecimiento raro. Se vuelven cíclicos, destruyen ciudades costeras,
desarraigan a personas de sus hogares y perturban economías enteras. El impacto es incalculable, la pérdida inimaginable. Nostradamus fue aún más lejos y predijo que estas catástrofes naturales irían acompañadas de enfermedades. Vio una hambruna que no vendría solo por falta de alimentos, sino por la presencia letal de plagas que se esparcirían como humo espeso después de cada desastre. Se perderían cosechas, las cadenas de suministro colapsarían y sobrevendría el caos para siempre. En tiempos de crisis climática, las enfermedades se propagarían más rápidamente y afectarían brutalmente a los más vulnerables. Hoy en día, cada evento extremo parece dar un paso hacia la validación de esta sombría visión. Esto no es solo un ciclo de desastres naturales, sino un presagio de una hambruna que se está infiltrando en todos los rincones del mundo, desencadenando un ciclo mortal de hambruna, plaga y caos. Nostradamus, desde su época, nos deja una advertencia velada. O nos preparamos para esta devastadora realidad, o seremos tragados por ella, como lo fueron tantos antes de Baba Vanga, la profetisa búlgara que dejó el mundo en 1996. No se distanció de este aterrador presagio. Nacida en 1911, su fama se extendió por la exactitud de sus visiones, y sus predicciones para 2024 no escapan a este escenario de angustia. Según ella, este año estará marcado por una crisis global de proporciones monumentales. Vio una economía global al borde de la implosión, una profunda recesión que arrastraría a naciones enteras a un abismo financiero, sin salida a la vista. Sus palabras suenan como un trueno lejano, pero acercándose cada vez con mayor velocidad. Esta crisis, según sus predicciones, no surgiría de la nada. Sería el resultado de una convergencia de factores: inestabilidad política, guerras comerciales, una crisis financiera que arrastraría a las economías más poderosas del planeta. Estas no son meras dificultades pasajeras. Esto es un colapso total, el fin de una era de prosperidad que muchos consideraban eterna. Economías que alguna vez parecieron inquebrantables se consumirían, y el mundo presenciaría, impotente, el colapso de lo que siempre se consideró seguro. Baba Vanga nos da la imagen de un futuro donde la seguridad económica, la estabilidad y el orden social no son más que ilusiones destrozadas. La recesión que ella anticipa es más que un evento económico. Es un proceso de destrucción que erosionará los cimientos de las sociedades modernas. Sus predicciones para 2024, combinadas con las de Nostradamus, pintan un cuadro de decadencia y desorden, una época en la que la humanidad se verá obligada a afrontar sus mayores defectos. Y aquí estamos, contemplando estas predicciones con una mezcla de incredulidad y asombro. No sabemos a ciencia cierta si debemos considerar las simples palabras lanzadas al viento o presagios inevitables que esperan el momento adecuado para hacerse realidad. El hecho es que, a medida que las aguas suben, las tierras se secan y las economías flaquean, no podemos ignorar lo que nos dijeron estos profetas. El futuro bien puede ser tan oscuro como sugirieron y depende de nosotros luchar contra él de alguna manera. Estamos al borde de un precipicio invisible donde las profecías de figuras como Baba Vanga dejan de ser ecos del pasado y se convierten en realidades cada vez más palpables. Existe una sensación asfixiante de que el equilibrio global, ya tan frágil, podría colapsar en 2024. En sus predicciones, Baba Vanga esboza un colapso económico de proporciones aterradoras, una crisis que se extendería como una sombra que se tragaría a las naciones y destruiría las economías con una rapidez implacable. Sus palabras no nos permiten descansar. Nos lleva a imaginar un mundo en caída libre, donde las guerras, como la de Ucrania, no son meros conflictos aislados, sino chispas que encienden el fuego de una recesión global. Estas tensiones, entre grandes potencias, se han convertido en algo más que simples disputas. Los enfrentamientos comerciales o diplomáticos son las fuerzas impulsoras de un colapso inevitable, un colapso que Baba Vanga ha visto antes que muchos. La vulnerabilidad de las economías globales nunca ha estado más expuesta, y cada paso que damos hacia 2024 parece acercarnos a ese abismo. El sistema financiero, ya desgastado, se tambalea bajo el peso de conflictos que no dan señales de respiro. Y en la raíz de esta visión está la sensación de que todos estamos a merced de fuerzas que escapan mucho a nuestro control.
Pero la crisis económica mundial no es la única premonición de Baba Vanga para 2024. Nos advierte de una revolución tecnológica que promete reescribir el mundo. Reglas del juego. Una transformación tan drástica que la naturaleza misma de la realidad tal como la conocemos quedará distorsionada. La inteligencia artificial, ese poder creciente que ya ha comenzado a infiltrarse en todos los aspectos de nuestras vidas, será el catalizador de este cambio. Pero no será un cambio gradual ni controlado. Será un giro brusco, una ruptura en el tejido de la existencia cotidiana. No hay forma de ignorar que nos dirigimos hacia un punto de inflexión, donde lo que conocemos como normal será irrevocablemente destruido y reemplazado por algo que todavía no podemos entender. La tecnología, en su constante hambre de avance, está a punto de superarlo todo. Límites, y sus implicaciones se sentirán en todos los rincones de la sociedad. Desde la forma en que trabajamos hasta la forma en que interactuamos con el mundo, nada permanecerá intacto. El concepto mismo de humanidad podría ponerse a prueba frente a esta revolución tecnológica, y no será una transición suave, será caótica, será abrumadora. Pero quizás, lo que más nos golpea es la predicción de Baba Vanga sobre las catástrofes ambientales. Vio un mundo donde la naturaleza se revela, donde los terremotos destruyen el suelo bajo nuestros pies, donde los tsunamis se tragan ciudades enteras, donde volcanes antes silenciosos despiertan con furia incontrolada. Estas catástrofes no serán meros acontecimientos aislados. Serán signos de un mundo cansado de soportar el peso de las acciones humanas. La furia de la tierra será implacable, y nosotros, frágiles seres humanos, quedaremos reducidos a nuestra verdadera insignificancia ante ella. Y por mucho que avance la ciencia y la tecnología, por mucho que intentemos predecir y mitigar estos desastres, seguirán eludiendo nuestro control. La naturaleza siempre encuentra formas de recordarnos su supremacía. Y en 2024, si las predicciones de Baba Vanga son correctas, enfrentaremos este recordatorio de una manera devastadora. Estas predicciones, tanto de Baba Vanga como de Nostradamus, nos obligan a enfrentar un futuro plagado de incertidumbre, un futuro donde las fuerzas económicas, tecnológicas y naturales conspiran para crear un escenario de caos. No se trata de si estas predicciones se harán realidad o no. La verdadera pregunta es si estaremos preparados para afrontar lo que se avecina. Las palabras de estas figuras proféticas no son simplemente advertencias, son desafíos. Y si seguimos ignorándolos, tal vez pronto nos enfrentemos a las consecuencias de nuestra propia ceguera. El 2024 se acerca como un tren fuera de control, y estamos sobre sus vías. No hay lugar para la vacilación. No hay lugar para ilusiones de seguridad. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: no espera a nadie. Hay un malestar que impregna el aire cuando profundizamos en las predicciones de estos personajes tan lejanos en el tiempo, pero tan cercanos en esencia a lo que predijeron. Nostradamus, con sus enigmáticos e inquietantes versos, y Baba Vanga, cuyas palabras resuenan como murmullos de un destino que intentamos evitar. 2024, este año que alguna vez parecía lejano, ahora aparece ante nosotros con una intensidad aterradora, trayendo consigo el peso de estas profecías que, por mucho que intentemos ignorar, parecen tomar forma a medida que avanza el tiempo. La crisis económica global, presagiada por Baba Vanga, no es solo una advertencia. Es un grito de agonía de un sistema que lleva mucho tiempo desintegrándose bajo el peso de su propia codicia. La economía global, ya frágil, ya no se sostiene sobre bases sólidas, sino sobre dispositivos que enmascaran sus profundas fallas. La predicción de un colapso, que muchos descartaron por considerarla demasiado pesimista, ahora parece más plausible con cada movimiento que vemos en los mercados mundiales. Lo que alguna vez fueron signos sutiles de inestabilidad, como la escalada de las tensiones comerciales entre grandes potencias, ahora se han convertido en ondas de choque que repercuten en todo el mundo. La guerra en Ucrania, más que un conflicto regional, se ha convertido en un catalizador de la crisis. Expuso la fragilidad de las alianzas globales y la precariedad de las economías que dependen de un orden mundial que durante mucho tiempo ha estado en ruinas. Baba Vanga, en su visión oscura, parece haber capturado esta realidad con una claridad inquietante. Esta no es solo una crisis financiera tradicional,
Es un colapso total de las estructuras económicas globales. Las economías sólidas que alguna vez parecieron intocables ahora se encuentran al borde del abismo, a punto de desmoronarse bajo el peso de sus propias falacias. Y luego está la revolución tecnológica. Un avance que, al mismo tiempo, nos fascina y nos aterroriza. Baba Vanga, con su visión penetrante, predijo un punto de inflexión que no sería simplemente una progresión tecnológica, sino una verdadera ruptura en el tejido de la realidad. La inteligencia artificial, esta fuerza emergente que muchos todavía subestiman, remodelará nuestra forma de existir. No será un cambio suave. Será un trastorno abrupto, un abismo entre lo que sabemos y lo que nos veremos obligados a afrontar. Las máquinas, ahora dotadas de una inteligencia superior a la que podíamos imaginar hace apenas unas décadas, ocuparán un lugar central. Pero la pregunta que nos atormenta es: ¿estaremos dispuestos a ceder tanto control? La humanidad, siempre tan orgullosa de su capacidad de moldear el mundo a su voluntad, se encuentra ahora en un punto crítico. ¿Qué pasará cuando las máquinas no solo nos ayuden, sino que empiecen a tomar decisiones por nosotros? Cuando la inteligencia artificial llegará a ser tan avanzada que la distinción misma entre humanos y máquinas se volverá borrosa. Baba Vanga no nos ofrece respuestas claras, pero nos obliga a mirar este futuro con una mezcla de miedo y curiosidad. Sabemos que la revolución se acerca, pero ¿qué será de nosotros cuando finalmente tome forma? No, existe la naturaleza, que nunca permanece pasiva. Ella siempre fue quien tuvo el poder supremo. Y Baba Vanga, en su casi inquietante previsibilidad, vio los signos de su furia. 2024 no será un año de transición suave, sino de catástrofes que podrían sacudir los cimientos de nuestro mundo. Ha visto terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, fuerzas que, cuando se desataron, no se pueden contener. Y lo más aterrador es que, por mucho que avance la tecnología, por mucho que intentemos predecir o mitigar estos desastres, en última instancia seguimos siendo rehenes de la naturaleza. Se rebela contra nosotros, no por capricho, sino quizás en respuesta a siglos de abandono y destrucción infligidos por el hombre. No podemos ignorar el aumento de los desastres naturales que ya estamos presenciando. En un lado del mundo, las tierras se están secando, resecadas por el calor implacable del cambio climático que se niega a revertirse. Por el otro, aguas voraces invaden las ciudades, tragándose todo a su paso. La tierra tiembla con más frecuencia y los volcanes, dormidos durante milenios, despiertan con furia incontrolable. Baba Vanga nos advirtió, pero ¿alguien realmente la escuchó? Sus predicciones sobre desastres ambientales en 2024 pueden no ser simples advertencias. Pueden ser una crónica de lo inevitable, una cuenta atrás para el caos que ya ha comenzado a manifestarse. Por más que intentemos buscar explicaciones racionales o tecnológicas a estos acontecimientos, lo cierto es que nos enfrentamos a fuerzas que sobrepasan nuestra comprensión. Y, sin embargo, continuamos en nuestra carrera de ratas, tratando de dominar lo que no se puede dominar. La imprevisibilidad de los desastres naturales nos coloca en una posición vulnerable, y por mucho que la ciencia intente protegernos, la furia de la tierra, el agua y el fuego nos devuelven a nuestra fragilidad humana. Las profecías de Baba Vanga y Nostradamus nos llevan a una confrontación con nuestra propia mortalidad y nuestra propia incapacidad para controlar el destino. 2024 no será un año más, sino un hito, un punto de inflexión. A medida que inevitablemente avanzamos hacia este futuro incierto, una cosa se vuelve cada vez más clara: el tiempo no está de nuestro lado. Las profecías, lejos de ser meras fantasías o meras especulaciones, comienzan a convertirse en el reflejo de una realidad que se despliega frente a nosotros con una claridad aterradora. Estamos todos juntos en este barco desbocado, avanzando hacia un horizonte desconocido, donde reina el caos y las certezas. Sin embargo, a pesar de las advertencias, a pesar de las señales, seguimos adelante, tal vez cegados por la esperanza de que de alguna manera todo estará bien. Pero quizás las predicciones de estos antiguos personajes sean un recordatorio de que no siempre hay finales felices. Quizás lo que realmente nos dicen es que el futuro está fuera de nuestras manos y que lo mejor que podemos hacer es prepararnos para el impacto que se avecina, lo queramos o no. Y así,
en este mar turbulento de incertidumbre y oscuros presagios. Nos enfrentamos a un torbellino de emociones complejas e inquietantes que nos empujan cada vez más hacia la oscuridad de lo desconocido. Nostradamus, este enigmático vidente que, a lo largo de los siglos, ha sido una figura casi mística para quienes buscan comprender lo que nos depara el futuro, no dejó lugar a medias verdades ni a consuelos fáciles. Nos ha puesto implacablemente en un camino donde el miedo, el caos y la duda caminan de la mano, con sus enigmáticos cuartetos pintando imágenes confusas e inquietantes de lo que nos espera en el futuro. Es una imagen que nos atormenta con su inminencia. Cuando Nostradamus habla de una gran batalla naval y menciona a un adversario rojo pálido de miedo, existe una sensación creciente de que el mundo está al borde de un abismo bélico del que tal vez no podamos escapar. Este adversario, descrito con ese color asociado al comunismo, la revolución y la sangre, apunta directamente a tensiones que ya están latentes en regiones como el mar de China Meridional. No son meras predicciones, son casi un espejo distorsionado de la realidad que tenemos ante nuestros ojos todos los días. El creciente poder militar de China, una potencia que se ha vuelto innegablemente dominante en el escenario global, se posiciona en una situación cada vez mayor. De manera amenazadora, mientras otras potencias mundiales, como Estados Unidos, observan con aprensión, tratando de equilibrar la balanza geopolítica. La construcción de islas artificiales, la expansión naval desenfrenada y las incursiones en territorios en disputa no son solo movimientos tácticos. Son signos de un mundo al borde del colapso militar a escala global. Y Nostradamus, con su visión trascendente del futuro, parece haber captado estas corrientes subterráneas de tensión mucho antes que nosotros. Quizás lo más aterrador de la profecía de Nostradamus no sea solo la guerra en sí, sino el miedo palpable que describe. Un adversario que, a pesar de su poder, se describe como pálido de miedo nos habla de una era en la que las naciones más poderosas del mundo, que alguna vez se consideraron invencibles, ahora dudan, vacilan, ante el abismo que ellos mismos ayudaron a crear. Estamos en una era de confrontaciones silenciosas, de guerras libradas en las sombras, donde las líneas entre diplomacia y destrucción se vuelven cada vez más borrosas. ¿Podría este cuarteto ser un presagio de una guerra que ya ha comenzado, pero de la que aún no somos plenamente conscientes? Y luego, está la predicción sobre el papado, otro tema tan profundamente arraigado en la cultura y la historia, que resuena con un gran impacto. Fuerza especial. La Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas y resilientes del mundo, siempre ha sido vista como un faro de estabilidad en tiempos de crisis. Pero ahora, Nostradamus sugiere un cambio en el papado, una muerte inminente, un nuevo pontífice que asumirá el trono de Pedro pero que será menos eficaz, más frágil, menos capaz de afrontar los monumentales desafíos que se avecinan. Las palabras de Nostradamus resuenan en él. En medio del actual papado de Francisco, un hombre que, a pesar de su fuerza de carácter y de sus reformas, ya empieza a dar signos de avanzada edad. Él, que ha luchado por reformar una iglesia acosada por escándalos y divisiones internas, parece ser el anciano pontífice del que habla Nostradamus, cuyo fin puede estar más cerca de lo que muchos desean admitir. La predicción de que le sucederá un romano de buena edad está llena de significados ocultos, tal vez un retorno a los orígenes italianos del papado, o quién sabe, un intento desesperado por restaurar la gloria de una iglesia que, para muchos, allá ha perdido su brillo, pero ¿podrá este nuevo papa, menos eficaz en sus deberes, guiar a la iglesia en un mundo que se aleja cada vez más de la espiritualidad tradicional? Nostradamus sugiere que tendrá un largo mandato, pero será una época de dificultades, de resistencias, de luchas internas y externas. La iglesia, que ya ha experimentado cismas, persecuciones y reformas, puede estar a punto de enfrentar una de sus crisis más profundas, una en la que la fe y la relevancia se ponen a prueba de maneras nunca antes vistas. Y junto a estas predicciones religiosas y geopolíticas, surge algo. La constante amenaza de la naturaleza, que Baba Vanga, con su mirada aguda y casi profética, ya había identificado con aterradora precisión. No habló solo de terremotos y catástrofes aisladas, sino de una sucesión de acontecimientos que pondrían a la humanidad de rodillas ante la fuerza incontrolable del planeta. 2024 sería el año en el que estas fuerzas se unirían en una tormenta casi apocalíptica, sacudiendo los cimientos de las ciudades,
devastando naciones enteras y obligándonos a afrontar lo frágiles que somos en realidad solo fenómenos aislados. Predijo una especie de convergencia de desastres, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas que no solo devastarían áreas específicas sino que tendrían ramificaciones globales. Cada terremoto, cada tsunami, cada erupción sería como un martillazo a los cimientos de la civilización humana, una civilización que durante mucho tiempo se ha creído por encima de las fuerzas naturales que dan forma al planeta. Y ahora, estas fuerzas se están volviendo contra nosotros con una furia que apenas hemos comenzado a comprender. Y así, al mismo tiempo que Nostradamus predice una gran hambruna, Baba Vanga sugiere que estas catástrofes no solo devastarían físicamente el planeta, sino que lo desestabilizarían. Toda nuestra estructura social y económica. Las inundaciones no solo destruirían viviendas e infraestructuras, destruirían cultivos, impedirían la producción de alimentos y desencadenarían pandemias que se propagarían sin control. La hambruna sería la consecuencia inevitable, una hambruna que vendría no solo de la destrucción física, sino del colapso de las cadenas de suministro, de la incapacidad de las naciones para ayudarse entre sí en medio del caos. La naturaleza y las debilidades de la humanidad se encuentran en una colisión inevitable. Baba Vanga predijo no solo los desastres, sino también nuestra incapacidad para afrontarlos, nuestra arrogancia al creer que podríamos, de alguna manera, dominar el planeta. Y ahora, a medida que avanza el año 2024, vemos que estas predicciones no son solo exageraciones de mentes fantasiosas, sino una sombría realidad que estamos empezando a enfrentar de frente. La revolución tecnológica, aunque a menudo vista como una promesa de salvación, también trae consigo sus propias sombras. Baba Vanga, en su penetrante visión, vio esta revolución no como una simple transición hacia un futuro mejor, sino como una ruptura abrupta, un momento de agitación tecnológica que sacudiría el tejido mismo de la sociedad. La inteligencia artificial, que ahora se está infiltrando en todos los aspectos de la vida, podría convertirse en la fuerza que en última instancia divida a la humanidad.